Hola, buen día. Bienvenidos al estudio bíblico del domingo. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, dándole la bienvenida en este último domingo del año, esperando que estén disfrutando de las vacaciones, aquellos que están en vacaciones y los que trabajan, pues así es la vida, hay que trabajar a veces. Así que bienvenidos, hoy estamos estudiando el libro de los Hechos. Después de haber estudiado acerca de la Natividad la semana pasada, regresamos a nuestros estudios en el libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar capítulo 5, versículo 17 al 32. Y como siempre, les exhorto a que tengan sus Biblias con ustedes para que nos acompañen y así mismo ustedes vean por sus propios ojos lo que estamos estudiando. Este estudio estará disponible en YouTube en un par de horas. Es el mismo estudio, la misma grabación, el mismo video. Solamente lo vamos a transferir a la plataforma de YouTube para aquellos que les gusta mejor esa plataforma, y también les pedimos su apoyo, que compartan el video para que llegue a sus familiares y amigos si les gusta lo que hacemos aquí. También mientras buscan allí el libro de los Hechos capítulo 5, les dejo saber como siempre que estamos aquí en casa haciendo los estudios. Estamos en la carretera a San Gregorio, pasando la Alameda. Después del arco, aquí está la entrada, está un anuncio donde pueden venir, y aquí los esperamos para los que quieran acompañarnos en persona. Así, los que se sientan, que quieren saber más acerca de la palabra de Dios, porque no es solamente hacer rituales y dejarse llevar por lo que hacen los demás, sino saber la verdad de la palabra de Dios. Así que saber lo que creemos y lo que hacemos, y todo está basado en el Evangelio, en lo que es la palabra de Dios. Así que sin más ni más vamos a pasar a nuestro estudio de hoy, de nuevo dándole la bienvenida. Vamos a leer como siempre el texto y después entraremos en contexto de la palabra. Dice la misma en el capítulo 5, empezando el versículo 17 al 32, dice: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas cosas, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Esta no es pregunta, es una afirmación. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Perdón. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Señor, le damos gracias por su palabra en este día. Y básicamente, Señor, a veces nos gusta escoger estudios dentro de su palabra para terminar el año y empezar el nuevo, Señor. Pero qué más que su palabra es concisa y es directa, Señor. Y nos enseña y podemos estudiar cualquier lugar en la Biblia para terminar y empezar un nuevo año, Señor. Le damos gracias por este año, pidiéndole perdón por nuestras fallas y pidiéndole bendición para el próximo, Señor. Que podamos llenarnos de poder para proclamar su evangelio, Señor. Que así como estos hombres que vamos a ver y estudiar, tengamos la certeza y la confianza y la fe en que usted está a cargo de todo, Señor. Bendiga su palabra este día, bendiga a los que la escuchan, Señor. Que sea algo para meditar para aquellos que están indecisos en saber a quién creer y a quién tienen por Señor y Salvador. Le pido que se manifieste, Señor, por medio de su estudio este día, de que nos bendiga a todos, que nos dé su Espíritu Santo, Señor, que quite toda cualquier cosa inadecuada en nosotros y podamos ser llenos del Espíritu, para que su palabra nos llene y se mueva con poder. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hemos venido viendo en este capítulo 5 cómo se van desarrollando. Por cierto que desde que empezamos el capítulo 1 de los Hechos, vamos viendo el progreso de la iglesia. Y vamos viendo todo lo que ha sido bendición y también ha sido persecución de parte de los líderes de los judíos. Y esa no es la excepción. Vemos aquí también esta lucha que está sucediendo con la fe de los apóstoles y acerca de la incredulidad de aquellos que están en el poder político, básicamente. Pero vemos aquí ya pasando todos los milagros y todas las señales que declaraban y que dan por manifiesto la verdad de la resurrección de Jesús. Vienen aquí estos y los sacerdotes viendo todo lo que está sucediendo. Dice aquí en el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Si los que no han estado con nosotros acerca de la diferencia entre fariseos y saduceos, bueno, en esta ocasión que menciona a los saduceos, perdón, estos saduceos eran una secta, como lo llama aquí, que en ese momento estaban en el poder de los líderes religiosos, en el Sanedrín o en el consejo. Y esos saduceos se llenaron de indignación. Y veremos por qué. Porque se sentían amenazados por la enseñanza de los apóstoles. La gente simpatizaba con este movimiento que directamente retaba la negación de la resurrección de parte de los saduceos. Además, que les culpaba a ellos mismos de la muerte del Mesías. Y los que también no han estado con nosotros cuando explicamos en qué creían estos saduceos, pues estos, aparte de no creer en la resurrección, por eso negaban que Jesús había resucitado, también ellos se negaban a toda la escritura, solamente aceptaban los 5 libros primeros del Viejo Testamento, los pentateucos, que se llaman de esa manera. Así que ellos no aceptaban otra cosa, estaban muy cerrados en lo que ellos creían y realmente se oponían y rechazaban la manifestación o rechazaban básicamente la resurrección. Por eso ellos no querían. Pero aquí nos dice que ellos, en el 18 nos dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Así que el aprisionar a los apóstoles, como hemos venido viendo, se convirtió en un evento común en la iglesia temprana. Acuérdense que están en las primeras etapas de la iglesia y Dios está usando a los apóstoles para ir poniendo la cimentación de esa iglesia. Y ya hemos visto que Cristo Jesús es la piedra angular. Bueno, pues ellos, los apóstoles, siendo arrestados de nuevo porque Pedro y Juan no obedecieron a las órdenes oficiales de que no predicaran en el nombre de Jesucristo. Esto lo vimos en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron arrestados esa vez. Y eso, que de esta vez ellos están siendo culpables, o sea, culpables de desafiar la ley de la nación. Desafiaron las órdenes del Sanedrín, del sumo sacerdote. Así que, además de que la base de la fe era la resurrección, nuestra base, nuestra cristiandad, de todo cristiano se basa en la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera demostrado ser Dios. Y por eso no tuviéramos una base en nuestra creencia. Bueno, la base de la creencia de la iglesia, de los cristianos, es eso, la resurrección de Jesucristo. Y esto refuta la doctrina de los saduceos. Y dadas todas las evidencias, como vimos en el estudio pasado, al principio del capítulo 5, y hemos visto todo lo que está aconteciendo es prueba tangente acerca de que Jesús vive. La gente no podía negar el testimonio de los apóstoles, y eso llenaba de indignación y envidia a estos líderes religiosos, que no podían creer el éxito de estos hombres, sin educación ni entrenamiento religioso. Pero es increíble cuánta envidia puede esconderse detrás de disfraz y defender la fe. Muchas veces, no podemos nosotros defender nuestra fe evitando que la gente vea por sí sola las evidencias. La gente tiene que estudiar en lo que cree para poder afirmar su creencia o poder cambiar de pensamiento, porque la información que se nos da por medio de la palabra del Señor nos confirma o nos hace pensar de nuevo en lo que creemos. Y eso es importantísimo en cuanto a la palabra de Dios. Los apóstoles no resistieron ser arrestados, ni organizaron protestas públicas, pero más bien fueron calladamente con los guardas del templo y pasaron unas horas en la cárcel pública. Y esto nos enseña mucho acerca de la condición y la humildad de los apóstoles, porque ellos no echaron el grito al aire, ellos no dijeron, estamos siendo oprimidos o perseguidos, nos están bloqueando nuestra libertad de expresión, como hay muchos cristianos hoy en día, que gritan y se hacen muy políticos. Aquí vemos la realidad de estos hombres que son totalmente sometidos, su fe puesta en Jesús, y ellos van con respeto, sabiendo que Jesús está a cargo de todo, que Dios los tiene de su mano. Por eso no tienen que hacer ni marchas, no tienen que hacer protestas, ni nada de eso. Ellos están dependientes del Señor y Él los tiene. Y continúa el versículo 19 y dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y eso veremos aquí, pero veremos más adelante el versículo 20 que les dijo, pero el ángel del Señor, la palabra ángel básicamente quiere decir mensajero. O sea, cuando vemos los ángeles que van y hablan con los humanos enviados de Dios, son mensajeros de Dios precisamente. Comúnmente en el Viejo Testamento se usaba para referirse a un mensajero espiritual de Dios, que en muchas instancias probablemente se refería al Cristo preencarnado. Considerando los eventos de este pasaje en particular, es claro que se trata de un visitante supernatural. Pero aquí dice un ángel, no dice el ángel, es la diferencia. Así que podemos ver, no estamos seguros si era Jesús mismo o era un ángel del Señor, como dice aquí. Así que no podemos asumir que era el mismo Jesús.
sino un ángel. Pero ¿qué les dijo el ángel? Les dijo en el versículo 20, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Notemos que las órdenes del ángel no fueron que escaparan de la ciudad, pero que regresaran al templo donde fueron arrestados y hablaran a la gente de las palabras. ¿Qué son las palabras de esta vida? El evangelio. El hecho de que los discípulos regresaron al mismo lugar donde fueron arrestados era un testimonio abierto para los líderes judíos. Y la gente en general también era avisada de que estos hombres estaban dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. No era una nueva secta, como muchos dicen, no era un nuevo movimiento pasajero, era la verdad. Y ellos consideraban la verdad que los llevaría a morir, pero estaban dispuestos a hacerlos porque proclamaban la verdad, y ese es el mandato que les dio el Señor, que fueran a todos los confines de la tierra y enseñaran el evangelio, que fueran mensajeros de Él, que fueran y dieran su testimonio. Pero vemos aquí, viendo del versículo 21 hasta el 25, nos dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos obedecieron al ángel y regresaron allí. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces, ellos les quisieron dar un escarmiento a los apóstoles. Los dejamos en la noche, en la mañana ya que salgan más asustados, de vuelta los encontramos y los amenazamos de nuevo. Pero vemos lo que pasó. Pero cuando llegaron, dice el versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles no les hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos nadie hallamos dentro, diciendo, todo estaba como debería de estar, las puertas cerradas, todo seguro, y hasta los guardias estaban en su lugar. Pero al entrar no estaba nadie. Así que no estaban los prisioneros. Y dice el 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Para ese momento, hay momentos en la vida de uno cuando uno tiene que decidir, ¿verdad? A todos los que no nacimos cristianos, que nos convertimos, llegó un punto en nuestras vidas donde las evidencias están ahí y donde tenemos que repensar todo lo que teníamos, todas las ideas que teníamos previas, y pensar si estamos en lo correcto o no en nuestra creencia de Dios. Y estos vieron todo eso, pero en vez de, puede decir, dudaban en qué vendría a parar todo aquello, era momento de reflexionar y de pensar que primero persiguieron a Jesús y ahora estaban persiguiendo a sus discípulos. Y podían cambiar de parecer y arrepentirse, pero no. Dice el 25, pero viniendo uno les dijo esta noticia, aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y esto era increíble porque no se escondieron, volvieron al lugar donde fueron arrestados para empezar. Los guardias del templo ni los líderes sabían que los prisioneros habían sido liberados. Solamente nos podemos imaginar las caras de los guardas cuando descubrieron que sus más importantes prisioneros no estaban donde los dejaron. Eso debería darles una idea de que esos hombres en verdad son hombres de Dios. También el asombro y las envidias de los miembros del concilio cuando escucharon el reporte. Ellos tratando de detener y descalificar, descreditar los milagros, como vimos en el estudio anterior. Pero esas acciones que ellos hacían aumentar los milagros. Estaban en una lucha que iban a perder. Y se lo estaba viendo, y en vez de recapacitar, en lugar de recapacitar y de creer en Jesús, mantuvieron su corazón duro.
Dice el versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y trajo sin violencia, porque también los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y que ellos de seguro tenían unas ganas terribles de azotarlos, de castigarlos, de jalonearlos, pero tenían miedo a la gente, porque la gente estaba creyendo en su mensaje de ellos. Podemos ver la falta de poder del jefe de la guardia y los alguaciles ante los siervos de Dios. Si ellos hubieran reconocido esto, se hubieran rendido a Dios, pero no lo hicieron. Hay muchas veces que ciertas religiones no se doblegan ante Dios porque simplemente no quieren que la gente sea libre en su pensar. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, el versículo 27 y 28 nos dicen, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Miremos cómo él también habla despectivamente de Jesús en vez de nombrarlo. Esa es una respuesta a la acusación de los discípulos de que los líderes judíos habían personalmente crucificado a Jesús, como lo vimos en el capítulo 4, cuando Pedro también les dijo. Ellos no se deshicieron de Jesús como querían y pensaban. Por eso estaban a la defensiva. La razón por la que no aceptan a Jesús como Mesías es porque no querían perder su posición de autoridad y poder, simplemente. Y así hay muchas veces, cuando hay sectas, los líderes de las sectas no permiten a la gente libremente pensar, ni libremente llegar a su propia conclusión y razonamiento de saber en qué creen. Los someten a ciertos rituales, a ciertas costumbres, para que piensen que ellos están haciendo lo correcto, no sabiendo de que los rituales no les sirven de nada, de que las costumbres son simplemente vacías, paganas. Pero vemos qué contraste entre los apóstoles y los miembros del concilio. Los del concilio eran educados, ordenados, no de una manera ordenada, sino ordenados que eran ordenados como maestros, como pastores, como líderes, los ordenaban y los aprobaban, porque según tenían educación. Y aún así no tenían el poder en su ministerio. Los apóstoles eran hombres ordinarios, simples, trabajadores, pero el poder de Dios obraba en sus vidas. Los del concilio trataban desesperadamente de protegerse a ellos mismos, sus posiciones de poder, su influencia, sus beneficios que les traía estar en el poder. Eso es lo que estaban protegiendo. Ellos mismos protegían sus puestos y sus tradiciones muertas. Y sigue pasando hoy en día. Hay muchas tradiciones que son muertas, que llevan a la muerte eterna. Y los líderes no quieren que la gente tenga su propio pensamiento y escuchen la verdad. Los apóstoles arriesgaban sus vidas al compartir la palabra viva de Dios, porque ellos estaban convencidos de que era la verdad. La iglesia era una iglesia dinámica y disfrutaba de lo nuevo. ¿Y qué era lo nuevo? El evangelio, el nuevo pacto. Y el concilio era un concilio muerto que defendía lo viejo. Y nos dejan ver la variedad de emociones que ellos tenían. Porque cuando vemos eso, cuando no tienen confianza en Dios, todo lo que tienen son emociones. Emociones como la envidia, el odio, el rencor, la amargura, el miedo.
Esos son los que había en ellos. Y eso hay en muchas religiones hoy en día. ¿Sí? Cuando llegaron los apóstoles, el sumo sacerdote directamente los acusó de desafiar la ley y causar revuelo, o en otras palabras, causar problemas. Ni siquiera quiso usar el nombre del Señor, Jesús. Dijo ese nombre y la sangre de ese hombre, despectivamente. Pensaría quizás que al pronunciar el nombre de Jesús, la ira de Dios caería sobre él. No sabemos. Porque ellos sabían lo que estaban haciendo estaba mal, pero lo hacían aún, demostrando la falta de temor de Dios. Pero Jesús les había dicho ya a los apóstoles en Juan 15:21, les dijo: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes religiosos no tenían una relación con Dios. Los encargados de enseñar al pueblo acerca de Dios no tenían una relación personal con Dios. Mas estos hombres comunes y corrientes tienen una relación directa con Dios, con Jesús, y lo obedecen a Él. Pero aún esta acusación llena de odio de parte del concilio era una admisión que la iglesia crecía cada día. La ira del hombre traía alabanzas a Dios, como dice en Salmo 76, versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Y eso es lo que pasa. El sumo sacerdote tenía que saber que si los apóstoles estaban en lo correcto, entonces los líderes judíos se habían equivocado al condenar a Jesucristo. Ciertamente si los apóstoles están bien, entonces el concilio es culpable de su sangre. Y yo pienso y creo que ellos muy adentro de sí sabían eso. Pensaban que matando a Jesús se iba a acabar los problemas, pero recién empezaban. Pero eran culpables de su sangre porque en Mateo 27, versículo 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es cuando dijeron, cuando Pilato quería liberar a Jesús porque no miraba culpa en él. ¿Y qué dijo? Gritaron los líderes religiosos junto con todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos trajeron condenación a sí mismos. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16 dice Pablo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ellos eran culpables de la muerte del Señor. Y muchos dirán así: pero si era el designio de Dios que esto pasara, que esto sucediera porque Jesús tenía que morir, sí. Pero cada quien es responsable de sus actos. Mientras este juicio se prolongaba, los apóstoles eran los jueces y los del concilio eran los acusados. Las ironías de la vida. Dice el versículo 29, respondiendo Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, como dije cuando leímos el texto primero. Esto no es una pregunta, es una declaración y una afirmación. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como la acusación era desobediencia a la autoridad, Pedro pone esa acusación en contexto. Porque Jesús dijo en Hechos 1:8:
pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El concilio les dijo, no testifiquen en ese nombre, pero toda la autoridad viene de Dios. Cuando cualquier autoridad ordena que lo que Dios ha prohibido o prohíbe lo que Dios ha mandado, el cristiano tiene que obedecer al autor de toda autoridad. ¿Y quién es la autoridad para todo cristiano? Dios. Y eso está en su palabra. Los apóstoles no cambiaron su convicción. Ellos obedecieron a Dios y confiaron en Él, porque Él se encargaría de las consecuencias. No podían servir a dos señores. Y declararon de cuál lado estaban. Si hubieran sido ellos diplomáticos o razonar de alguna manera, hubieran complacido evitar a todos complacer a todos y evitar ser castigados. Pero ellos no eran diplomáticos, ellos eran embajadores. Son embajadores y mantuvieron firmes su posición para el Señor. Y Él honró su valentía y su fe. Y a veces nosotros nos falta esa convicción y esa entrega y esa posición. No podemos nosotros variar o comprometer nuestra creencia por quedar bien con los demás. Nosotros tenemos que decir la verdad. Y claro que nuestra posición no es muy popular, aún entre algunos llamados cristianos también, que enseñan otra cosa que no es la palabra, que más bien son como coaches de vida o que exhortadores, con los que son aquellos que proclaman la prosperidad y proclaman que siempre Dios es bueno, no importa lo que hagas. Pero tenemos que mantenernos firmes en la palabra y en toda la palabra y toda la escritura para poder saber la voluntad de Dios. Dios honró su fe de ellos. Nosotros tenemos que tener valor también y Dios honrará nuestra fe. Pero si titubeamos, si no lo obedecemos, ¿cómo Él nos va a honrar si nosotros no lo honramos a Él? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, continúa Pedro en el versículo 30, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Él sigue en su posición. Nada lo desvía porque esa es la verdad. El madero obviamente se refiere a la cruz. El versículo 31 al 32 son los dos últimos versículos de nuestro estudio hoy. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso es importantísimo. Dios a los que le obedecen. También arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué viene antes del perdón? El arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La declaración de que Dios ha exaltado a Jesús a su diestra tuvo que haber sido entendido por el Sanedrín o el Consejo, como referencia de su resurrección, los que ellos claman. Y ese es el Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado es igual a Dios. En Juan capítulo 5 versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Esto no lo aceptaban ellos. ¿Se acordarán que ellos rasgaban sus ropas al oír esto? No lo aceptaban. Las obras del Espíritu Santo en los días recientes eran evidencia de que Jesús había regresado al cielo y enviado a su Espíritu como Él lo prometió. Es muy importante que Pedro describe a Jesús como príncipe salvador, porque en Hebreos dice, porque convenía
Dice Hebreos 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación y ellos. Nuestra experiencia de salvación no es algo estático. La vida cristiana no es un lugar sedentario, estático, estacionario. No es. Más bien es un punto de partida. Cuando somos vueltos a nacer, de allí partimos. No es suficiente decir, soy vuelto a nacer y ya. También tenemos que crecer espiritualmente. Porque Pedro dice en su epístola, la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Así que nos impulsa a seguir creciendo, a manteniéndonos, desarrollando nuestra fe. ¿Y cómo se obtiene esto? Estudiando la palabra. Tenemos que progresar en nuestro caminar. No es un lugar estancado. En Hebreos 12:2, ¿qué dice ahí? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor de nuestra fe. Lo que sugiere que Él nos guía en nuevas y diferentes experiencias que prueban nuestra fe, que a su vez nos ayudan a crecer. Y la realidad es que no podemos madurar ni crecer a menos que sigamos a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. No podemos quedarnos estancados porque el Señor continúa. Y si no maduramos y crecemos, nos podemos quedar atrás, retrasados. ¿Por qué? Porque Jesús, aquí dice en Hebreos, capítulo 12, Él, puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él sufrió, Él fue humillado. Y lo vemos cada vez que tomamos la comunión, como recordamos que Él fue humillado, castigado injustamente. Y nosotros nos creemos mejor que Jesús cuando reclamamos que nos humillan. Cuando reclamamos que sufrimos, ya sea insultos o cualquier cosa que suframos allá afuera, que nos creemos mejor que Jesús, para guardar rencor, para odiar. Él sufrió en la cruz, fue menospreciado. Nosotros no somos mejores que Él. Y Él le dijo que nos sufriríamos, porque Él sufrió. Y Él nos puso el ejemplo. ¿Y qué dijo Él estando en la cruz? Él no dijo, bueno, ya bajando de la cruz, voy a tomarme un tiempo y en ese tiempo quizás voy a perdonar a los que me hicieron sufrir. Él dijo en la cruz, clavado en ese madero, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y nosotros nunca le llegaremos ni a la tierra de sus sandalias. Y pretendemos ser mejores, porque cuando sufrimos oprobios y cuando pensamos que sufrimos injustamente, nos creemos más dignos que Él. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Y vemos a los apóstoles siguiendo su ejemplo. Respetan a aquellos que los quieren oprimir. Pero nosotros no, hoy en día no. Hacemos escándalos. ¿Cómo puede ser que nos traten así? Debemos mantener la humildad y crecer, representar a Jesús. Muchas veces fallamos porque el orgullo nos estorba. Pero si como estos hombres, y vamos a seguir estudiando las próximas veces, si estos hombres tienen la seguridad de que Jesús está con ellos, ellos dependen totalmente de ellos. Nosotros tenemos seguridad de Jesús, en Jesús. Entonces imitemos a estos hombres. Imitemos a Jesús. Sí, es difícil porque nuestra carne
En nuestra carne tenemos orgullo. Tenemos el según amor propio. Pero desechemos todo eso si queremos representar a nuestro Señor. Las pruebas que nos trae el Señor son para madurar. Y muchas veces el Señor nunca nos va a descalificar. Pero Él no nos va a seguir usando más adelante porque no podemos pasar esa barrera. Porque las pruebas que seguimos fallando no quiere decir que Él nos deseche. Pero tenemos que pasarlas. Y esas pruebas son para nuestra madurez, para aumentar nuestra fe, para crecer espiritualmente. Así que en este año que se acaba, meditemos en eso y empecemos el año que viene siguiendo a Jesús. De no solamente por palabra, por convicción y en el Espíritu, sigamos a nuestro Señor y sigamos su ejemplo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias de nuevo por su palabra y de saber, Señor, que usted tiene todo a cargo, ya lo queramos o no nosotros, Señor. Ayúdenos a caer en línea con lo que su palabra dice, con lo que usted nos enseñó, Señor. Ayúdenos a desechar la carne, Señor, y buscar lo espiritual. Solamente con su Espíritu, Señor, podemos lograr seguir, Señor, y cruzar esas pruebas, poder avanzar en nuestra fe con usted, Señor. Somos seres débiles, Padre, fallidos, pero usted es un Dios misericordioso que nos da oportunidades de seguir, Señor. Solamente necesitamos la ayuda de su Espíritu para fortalecernos y crecer en fe con usted, Señor. Bendiga a todos los que están oyendo este estudio, a todos los que nos están acompañando. Bendiga sus casas, bendiga sus cuerpos, toque y sánelos, Señor. Provea por sus necesidades, Señor. Y más que nada, provea en nosotros un corazón blando, un corazón semejante al suyo, Señor. Ayúdanos a continuar esta caminada, esta carrera y llegar a la meta, Señor. Que no nos quedemos estancados, pero que sigamos adelante, Señor, siguiéndolo a usted. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco grandemente. Seguiremos en nuestro estudio del capítulo 5. Ojalá lean antes para que nos acompañen la próxima semana y estar más adentrados en lo que es la palabra de Dios. Que tengan un feliz año nuevo, que Dios los acompañe y los bendiga grandemente. Y gracias de nuevo por habernos acompañado. Hasta la próxima, si Dios quiere.